Qué bueno, qué bueno. Me da gusto escuchar eso. Yo también soy bendecido. Ahorita vamos a empezar la predicación, la enseñanza para esta mañana, pero el pastor Beto quiere hablar con nosotros, quiere regañarnos un poquito antes que comience. No. Amén, amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Bien. ¿Cómo les echo menos a ustedes? La razón, le pedí a Pastor Joe si me daba nada más unos momentos para hablar con ustedes esta mañana, para decirle gracias por la carta que me dieron la semana pasada, por la semana de los pastores. I don't know how you say that. Pero eso y también how do you say the offering? La ofrenda que levantaron para nosotros. En mi vida con Cristo he tenido como 25 años, amén. Y en esos 25 años he tenido el placer de conocer muchos diferentes pastores, ¿verdad? Y muchos pastores son como nosotros, todos son humanos y todos son muy diferentes, amén. Unos pastores tienen mucho amor, otros no tienen tanto. Unos están nomás enfocados en dinero, ¿verdad? Otros no. Unos aman a los jóvenes y otros no les importa, ¿verdad? Y en todo mi pasado, yo nunca sabía qué quería decir esa palabra de pastor, ¿verdad? De que era un buen ejemplo de lo que debía ser un pastor. Y luego tuve el placer de conocer a mi hermano Alvarado, ¿verdad? Y cuando yo conocí al hermano Alvarado, él me enseñó muchas cosas diferentes. Y unas cosas que me enseñó era cómo leer la Biblia. Y con su ejemplo y con la Biblia aprendí de lo que era esa palabra pastor, ¿verdad? Aprendí de lo que significa ser un pastor. Y lo que yo aprendí era que en el ejemplo de Pastor Alvaro y con Jesucristo, ¿verdad? Que era el pastor de sus ovejas. Él era un amigo. Él cuidaba a sus seguidores. Él ayudaba, soportaba, daba ejemplo. Me acuerdo que una vez cuando era muy joven y apenas empezaba a venir a la iglesia, que tuve miedo porque estaba en mi casa y yo pensaba que tenía fantasmas en mi casa, ¿verdad? Y pastor, necesito que venga y que oren por mi casa. Y eran como las 12 de la noche. Y llegó pastor, y llegó la hermana Alvarado también. En pijamas y todo, pero llegaron. Y estuvieron allí y oraron por mi casa y trajeron su aceite y todo. Y ellos sabían que el poder de Cristo era más grande de cualquier temor. Y no tenían que llegar, pero llegaron más para mi bien. No tanto porque necesitaba él que llegar, porque él podía orar de su casa, pero por mí fue la razón que llegó. Amén. Y en todo este tiempo que yo tuve mi accidente y que yo estuve en la cama o lo que sea, ¿verdad? Yo no pude ser pastor para ustedes. Yo no les pude ayudar. Yo no les pude soportar. Yo no podía venir aquí a darles palabras de tratar de enseñarles de vivir una vida libre, una vida santa. Yo no pude hacer eso por ustedes. Pero en ese momento, todos ustedes eran pastores y pastoras para mí y para mi familia. Porque ustedes llegaron con mi familia y ayudaron. Soportaron, oraban, traían palabras para mi familia, para mí. Amén. Eso es lo que es un pastor. Cuida, ayuda. Y es lo que cada uno de ustedes en este cuarto hicieron por mí. Y esta semana pasada lo hicieron otra vez. Y yo no tengo las palabras para decir el agradecimiento que tengo por todos ustedes. Y cuando llegamos aquí, yo y éramos pues más joven, ¿verdad? Poco. No sabían si nos iban a querer porque éramos jóvenes.
pero ustedes nos aceptaron y nos abrazaron. Hemos tenido luchas, muchas bendiciones. Y con todo eso no quisiera cambiar ni una cosa. Gracias. Yo también, hermanos, quiero decir a ustedes gracias por la ofrenda y pues el amor que ustedes tienen para nosotros. Y como mencionó el Pastor Beto, no es fácil, pero sabemos quién nos llamó y sabemos quién servimos, ¿verdad? Y sabemos el trabajo que tenemos. Y aunque va a venir luchas, pruebas, hay bastante bendición que Dios tiene para nosotros. Amén. Y vamos a seguir fuertes y juntos, unidos con el paz de Jesucristo, sabiendo que Él es nuestro Salvador. Amén. Y que nosotros tenemos a alguien que nos está defendiendo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar y vamos a empezar en la nueva serie en esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde están, si es posible. Dios Padre, Señor, gracias otra vez más, Señor. Siempre te doy gracias, Señor, por un nuevo día que me das, Señor, y una nueva oportunidad que me has dado, Señor, para estar aquí. Y Señor, te pido, Señor, bendiciones, que usted nos bendice, Señor, en esta mañana. Y Señor, que me usas, Señor, y que podamos recibir algo nuevo. Y Señor, en esta mañana específicamente, Señor, yo sé que tú, Señor, quieres hablar a nuestros corazones. Y para algunos de nosotros más profundo de lo normal. Y yo pido, Señor, en estos momentos que podemos, todo el mundo aquí, Señor, podemos ser abiertos a eso, Señor. Ayúdanos, Señor. Y que podamos recibir, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, todo esto lo pedimos. Amén. Ya les pregunté cómo están y dicen que bendecidos. Ya estamos listos, ¿verdad? Yo no sé ustedes, Señor, hermanos, pero yo estoy muy agradecido que Dios me ha perdonado. ¿Cuántos están muy agradecidos por eso? La semana pasada terminamos una serie de grandes historias de la Biblia. ¿Y cuántos gozaron? ¿Cuántos les gustaron? Esta semana vamos a empezar con más historias, pero son historias que Jesús contó. Y es otra serie y básicamente vamos a estar hablando de las palabras de Jesucristo. Y el año pasado hicimos algo parecido, pero hay tanto que podemos aprender de Jesucristo, Él mismo, ¿verdad? Que hicimos la decisión y sentimos de parte de Dios que esto es algo importante que seguimos aprendiendo. Y quizás a veces vas a pensar que ya tocamos algún punto, algún tema y le están haciéndolo de nuevo. Es que hay veces que Dios nos quiere hablar de nuevo sobre algo que todavía tenemos un dudo, algo que necesitamos, ¿verdad? Entonces quiero que nosotros seamos siempre abiertos a la palabra de Dios. ¿Okay? Pero terminamos la serie Grandes Historias de la Biblia la semana pasada. Y parte de la historia fue de la persecución de la iglesia primitiva. Y yo compartí con ustedes, hay veces que los tiempos más difíciles, donde hay más ataque del enemigo, es cuando hay discusiones adentro de la iglesia, ¿verdad? Un hermano contra hermano, iglesia contra iglesia, cosas así que pasa. Y yo escuché un dicho esta semana que a ver si lo puedo traducir porque era en inglés. Pero básicamente dice así, cuando llegamos al cielo, cuando llegamos al cielo con los hermanos, vamos a estar en victoria.
Pero mientras que estamos en la tierra, es otra historia, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén, verdad? Porque somos humanos. Y hay veces tenemos diferentes ideas, diferentes conflictos, diferentes cosas que no siempre es igual, ¿verdad? Y hay veces que podemos ser muy lastimados por cosas que uno a otro hacemos a otra persona, ¿verdad? O alguien hace algo mal a nosotros y nosotros tenemos que aprender más que nada, y es lo que vamos a aprender hoy, cómo perdonar. Y esto es importante para nuestra iglesia, más yo creo para nosotros, porque hemos pasado por tanto en la vida de la iglesia Roca Eterna. Si nosotros no vivimos una vida y vivimos no solo como personas individuales, pero una iglesia, si nosotros no vivimos con perdón en nuestro corazón, vamos a andar muy, muy mal, ¿ya? Nosotros vamos a ser una iglesia que siempre da la bienvenida y un pueblo que perdona. Y lo que vamos a aprender de Jesús mismo hoy es, hay grande bendición en perdón, pero hay grandes cosas que puede pasar en nuestra vida malos si no lo hacemos. Yo me acuerdo, yo casi nací en las bancas aquí en la iglesia Roca Eterna. Y yo me acuerdo varias veces en la historia de los últimos 25 años de la iglesia donde la gente ha hecho algo mal contra la iglesia. Y el sufrimiento que pasó la iglesia, mi mamá, mi papá, los hermanos, cosas, divisiones, cosas que no tenían que pasar. Yo me acuerdo una vez, era años para atrás, mi abuelo, el papá el papá de mi papá, mi abuelo en México, él se murió. Mi papá agarró el anuncio que él murió y mi papá inmediatamente hizo planes para ir porque él mismo iba a dirigir el servicio del funeral. Y pues como ustedes saben, como preparan los cuerpos aquí es diferente de México y lo tiene que hacer rápido, no hay mucho tiempo, ¿verdad? So, él tenía que ir, en ese tiempo tenía un pastor asistente aquí en la iglesia, era básicamente el tiempo de Navidad, ya tenían planeado una drama, ya está todo listo, él se fue en paz sabiendo que todo estaba bien aquí. Y en el momento, cuando él estaba allá en México, por una razón u otra, nosotros no sabíamos, pero el pastor asistente que estaba aquí, él estaba hablando con el distrito y cuando mi papá se fue, él se fue de la iglesia para plantar su propia iglesia en medio del tiempo más difícil que lo necesitaba, había necesidad, ni hicieron el drama que estaba programado y fue un dolor para mí como el hijo de mi papá, que yo no lo podía creer que un hermano puede hacer esto en el momento más difícil. Y déjame decir, yo me batalló para perdonar a este hermano, porque él nunca regresó. Y yo me tomaba mucho tiempo, yo creo como un año para quitarme de todo el dolor y yo tenía que decir, Dios, ayúdame, perdona a mi hermano. Yo quiero perdonarlo, pero no podía. ¿Cuántos han pasado algo así? Donde alguien te hizo algo tan fuerte, tan brutal, tan
que no podías imaginar que jamás en toda su vida eso iba a pasar. Y lo que vamos a aprender hoy, y lo que quiero que ustedes hagan en esta mañana, que piensa en alguien o el momento en su pasado, o quizás es ahorita, donde todavía sientes a lo mejor un poquito dolor o el momento, porque quiero que a lo mejor Dios te va a sanar hoy de eso. ¿Sí me explico? Y lo que vamos a aprender hoy, y ahí están sus notas si quieren seguir, la verdad central, ahí está, puesto que Dios perdona, sabemos que Dios perdona, ¿cuántos dicen amén? Nosotros también debemos perdonar a los demás. Esto es algo común, esto es algo que una escritura que todo el mundo sabe, todo el mundo, nadie va a negar que esto es una verdad, ¿verdad? Dios nos perdona, tenemos que perdonar a los demás, pero haciéndolo es otra cosa. Haciéndolo es otra cosa. Y hemos tocado varias veces en la vida de la iglesia el tema de perdonar. Pero por una razón u otra, llegue otra vez a la iglesia y Dios quiere que nosotros una vez más, quiere que nosotros enfocamos en este tema, ¿ok? Pero puesto que Dios perdona, nosotros también debemos perdonar a los demás. Y el enfoque es esto, meditar en lo que dijo Jesús acerca del perdón y adoptar una actitud de perdón hacia los demás. La meta es esto, desde que nosotros vivimos una vida de perdón a otros. Y déjame decir lo que no quiere decir esto. No estamos diciendo que si estás en una situación donde alguien le está usando, si me entiendes, su amor o su perdón y le sigue siendo así, no estamos diciendo eso. No estamos diciendo que tenemos que aceptar o seguir teniendo los mismos amigos que aunque lo perdonamos sigue siendo el daño a nosotros. ¿Sí me explico? Eso es lo que no estamos diciendo. Estamos diciendo que debemos de perdonar como Jesucristo nos perdonó para nosotros mismos. La situación es otra cosa. La situación eso se puede cambiar. Pero el perdón para el cristiano no debe de haber opción. No hay opción. Tenemos que perdonar. No tenemos que quedar en la situación. Pero tenemos que perdonar. ¿Okay? Y una de las historias que Jesús contó fue la historia del servidor, que él, y ahorita lo vamos a leer, que él no tenía misericordia para perdonar, aunque el rey lo perdonó. Amén. Entonces vamos a empezar aquí y vamos a leer el primer verso ahí en Mateo, capítulo 18, verso 21. Vamos a ir paso por paso aquí. Y dice así, luego, y ahí están sus notas, no lo pongas todavía para no confundirlos, bro. Pero ahí están sus notas, verso 21. Luego Pedro se lo acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? ¿Cuántos han escuchado esta historia? Era posible que Pedro en ese tiempo estaba hablando de su propia familia. No sabemos, algunos que estudian la Biblia que piensan que él tenía problemas entre él mismo familia y a lo mejor Pedro estaba teniendo, ya no lo quiero perdonar a mi hermano, ¿verdad? Porque Pedro era uno de los discípulos muy abierto. Él siempre hablaba lo que él pensaba, ¿verdad? Aunque era correcto o no correcto. Era uno de los primeros seguidores de Jesús. Era
el discípulo donde Jesucristo dice, en esta piedra comienza mi iglesia. ¿Cuántos recuerdan eso? Y siempre hablaba, tenía mucho entusiasmo, tenía una voluntad bien fuerte, ¿verdad? Era muy impulsivo. ¿Cuántos conocen a gente así? ¿Verdad? Cualquier cosa. Y si había alguien que le iba a preguntar esta pregunta, pues era Pedro, ¿verdad? Y los que estudian la Biblia, ellos piensan que la razón que él puso el número 7 es que los sacerdotes, sacerdotes, los líderes en ese tiempo de la ley, ellos enseñaron del Antiguo Testamento todavía en ese tiempo y enseñaron que Dios solamente perdonaba 3, 4, hasta 7 veces, nada más. Porque ellos estudiaron los libros como en Amos, ¿cómo se dice en español? Amos, donde Dios dice que 3 veces Dios perdona, 4 veces, y estaban mal interpretando lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Entonces ellos, ¿sí me están siguiendo? Ellos pensaron que, y estaban enseñando, a ellos lo enseñaron que Dios solamente espera de nosotros perdonar 3, 4, hasta 7 veces más y ya. Y por eso él preguntó específicamente ese número. Entonces, verso 22 dice, no 7 veces, y Dios está utilizando un poquito humor aquí, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Si puedes agarrar el retrato ahí de lo que está pasando, esta conversación, ¿y cuántas veces Jesús? Hasta 7. Y Jesús, ay Pedro, no, piénsalo así, 70 veces. O sea, si me entiende, él dice, no, 70 veces 7. En otras palabras, no 480, porque si hace el matemático es lo que es, pero no hay límite, en otras palabras, de los veces que debemos de perdonar a alguien que hace algo contra nosotros. Y Jesús básicamente no estaba poniendo un límite en la cantidad de tiempo. Y si está siguiendo sus notas, aquí en la primera dice así como la misericordia de Dios es ilimitada, también lo debe ser el perdón que ofrecemos a los demás. El que perdonemos muestra que Dios ha perdonado a nosotros. Amén. Lo que estaba haciendo Jesús aquí y lo que Jesús siempre hizo cuando Él estaba en la tierra es forzando a Pedro de mirar a él mismo en el espejo. ¿Cuántos tienen espejo? ¿Cuántos de las hermanas tienen un espejo ahí en su bulto? ¿Así se dice? En your purse, ¿cómo se dice? Bolsa. Y verdad que le usa algunas veces durante el día para ver usted mismo, ¿verdad? Y sorry, I don't know what that word was. Me están riendo aquí. Y Jesús siempre cuando él estaba enseñando, y más las historias que él contó, era para que nosotros miramos a nosotros mismos. Y si la historia que vamos a aprender se trata de un rey, y Dios es el rey, ¿verdad? Y vamos a ver, vamos a seguir. Verso 23 dice así: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner
al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Verso 24. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Entonces Jesús, en la nota que sigue en su boletín ahí, Jesús estaba preparando una fuerte defensa de lo importante que es perdonar al prójimo. Nuestros pecados nos dejan con una deuda que nos es imposible pagar. No hay cantidad alguna de dinero ni de buenas obras que esté a la altura necesaria para conseguirnos el perdón de nuestros pecados. La justicia exige que seamos castigados. Jesús está enseñando esta palabra como un ejemplo. Y una palabra, las historias que él contó son historias que no son real, pero son para ilustrar un punto del reino de Dios. ¿Okay? So, siempre cuando lee una palabra es el propósito. Y nosotros somos los servidores en esta historia. Y Dios es el rey. Amén. Y nosotros tenemos, hay una deuda que tenemos de pecado, ¿verdad? Y Dios nos ha perdonado. En esta historia, el hombre, el servidor, debía tanto dinero y hoy en día sería millones de dólares, que él nunca lo podía pagar. Los estudiantes de la Biblia piensan que él tenía que vivir 10 vidas para alcanzar de pagar para atrás el deuda. Y pues el punto de la historia, esta parte, es de que no sería posible, no era posible para pagar. Y nosotros sabemos que nuestro deudo de pecado es imposible de que nosotros podamos trabajar suficiente para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y en la historia dice que el rey le iba a poner como esclavos toda su familia. Y hoy en día, cuando leemos estas historias, es curioso, es como que su familia, sus hijos, su esposa, pero en aquellos tiempos era muy común de que si alguien debía a alguien más un deudo que no podían pagar, era muy común que ellos hicieron sus esclavos de casa y tenían que pagar de esa manera. Era muy común. Hoy en día es diferente, pero ese día era muy común. Y sabemos que el rey en esta historia lo perdonó. Y si nosotros anduvimos en ese tiempo escuchando a Jesús mismo, nosotros como sus seguidores o los que estaban interesados en lo que Jesús quería decir en ese tiempo, la reacción de nosotros sería wow. Y Él perdonó toda esa cantidad de dinero.
Porque piénsalo, en la mente de ellos, esta persona primeramente para que él debía tanto dinero, él tenía que ser una gobernador de antes, trabajador de impuestos, un hombre que tenía bastantes trabajos o un dueño ¿sí me entiende? Porque era tan poco común que una sola persona podía tener tanta deuda. ¿Sí me explico? Entonces, y el rey, para perdonar esa cantidad de dinero, eso está costando el rey. Aunque para el persona, él está libre, ¿verdad? Y él y su familia, el rey nunca va a recuperar lo que él debía. ¿Sí me explico? Se va por los dos lados. No es solamente un rey generoso, es un rey que tiene que hacer la decisión que si yo lo perdono, yo voy a perder cualquier dinero que él podía entregar o pagarme para atrás. Yo voy a perder años de que él podía servir en mi casa, ¿se me entiende? Como esclavo. Ya lo perdí. Se costó el rey. Pero como quiera, la historia, el punto fue de que nosotros somos el servidor, ¿verdad? Que debemos una cantidad que nunca podemos pagar. Y el rey, nuestro Dios, nos perdonó, ¿verdad? Un débito imposible de pagar, pero a él, ¿qué es lo que costó a él? Jesús, ¿verdad? Su hijo. No era gratis para él. No era algo que ¿sí me entiende? Y eso es el punto de esta parte de la historia, que tenemos que pensar en el otro lado, no solamente la liberación, y gracias Señor, pero que Él costó al rey. Cuando nosotros pensamos y decimos, amén, Dios me perdonó y te doy gracias Señor, que debemos de hacer, ¿verdad? Nunca podemos olvidar que fue un pago por medio del Hijo, por medio de Jesucristo, que Él vino con su propia voluntad y vino a morir en la cruz. Él sufrió. El siguiente nota dice así: nuestro pecado es una deuda espiritual que nunca podríamos haber pagado. Dios nos manifiesta una misericordia y una gracia que no merecemos, nos perdona y así cancela una deuda que nunca podíamos pagar. Ahora, vamos a seguir con la historia, verso 28. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas, y escucha, porque acaba de pasar, pero era a él, ante él, y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Ahora, inmediatamente lo que leemos aquí, él fue perdonado. Gracias, Rey, tengo libertad. Inmediatamente, la siguiente decisión sobre lo que entendemos aquí en la historia,
él fue y halló la persona que debía a él dinero, que era algo mucho menos, que era más real, que él sí podía pagar con tiempo, pero no podía comparar con el deudo que él acaba de ser liberado. ¿Sí me entiende? Y la Biblia dice que él lo agarró del cuello. Si puedes imaginar eso. Él libre de sus pecados. Pero alguien más que lo debía un dinero que no era tanto, que los estudiantes de la Biblia dicen que entre 4 meses él lo podía pagar para atrás de trabajo. Lo agarró así. Deme mi dinero. Y como no lo tenía ahí en el momento, lo mandó al cárcel, al bote, ¿verdad? ¿Cómo decir? Alguien me enseñó eso, perdón. A lo mejor era ustedes, no sé. Y una de las cosas que no quiero que no lo miramos aquí, había una razón que él agarró el hombre del cuello. Y es porque él tenía ira. ¿Ya? En su siguiente nota dice, la falta del perdón lleva a la ¿qué? Ira. Casi siempre cuando alguien tiene mucha ira, están así siempre, o tiene un estilo de vida donde se enoja muy, muy fácil, o cualquier cosa pasa y se tiene su coraje, es que tiene cosas en su vida que no lo han perdonado. Y aquí están metidos bien hondo en su corazón. Y lo que pasa con tiempo, la ira sale en personas que no te hicieron nada. ¿Cuánto lo ha pasado? Si yo no te hizo nada y explotaste a mí, ¿sí me entiende? Cuando no hay perdón, con tiempo crezca la ira. Y crezca y crezca. Hasta yo conozco a algunas personas que hasta se ve ya en el rostro. Pero con tiempo, hasta se ve una persona que ni quieres acercar, ¿verdad? Porque se ve muy, muy mean. Y, yo no quiero hablar con esa persona, ¿verdad? Eso es cierto, porque la ira, cuando no tienes perdón en su vida, esa crezca. Esa tiene rayas, así se dice. Raíces que crezcan ahí adentro. Y es falta de perdonar. Es falta de decir, yo te perdono, papá, mamá, la persona que te hizo daño en su vida y nunca lo dejaste. El servidor que él fue y agarró el cuello, él dijo la misma cosa que este servidor que acaban de liberar, que perdóname. O sea, tenga paciencia conmigo. Y no se puede comparar el deudo que él acaba de ser perdonado al que... Y es el punto de la ilustración que Jesús está diciendo, que lo que Él hizo para nosotros no puede comparar a las cosas que nosotros no queremos perdonar. ¿Sí escuchó eso? Lo que Él nos perdonó nunca puede comparar con lo que alguien puede hacer a nosotros. La cosa más fea, más brutal, más en toda su vida, todavía no compara con lo que Jesús
nos perdonó. ¿Sí me explico? Este es el punto de la historia. Yo sé que cuando estamos hablando de temas así, inmediatamente, a lo mejor algunos de ustedes están pensando, pero usted no sabe lo que me hicieron. Usted no sabe lo que, el daño que me hicieron. Pero pastor, tú no sabes el sufrimiento que yo pasó con esa persona o esa situación. Y yo sé, yo no sabe. Yo no sé. Yo no sé qué pasó. Pero lo que sí sé es de que Dios en esta historia está comparando todavía, que Él no compara lo que Él hizo para nosotros. Y en otras palabras, eso, el serviente que debía menos, eso era realista, eso sí podía pagar para atrás. Y lo que Jesús está diciendo a nosotros, sí podemos perdonar cualquier situación. ¿Tenemos que seguir con esas personas? No. ¿Tenemos que seguir una relación? No. ¿Tenemos que quedarnos en una situación peligroso? No. Pero ¿debemos de perdonar? Sí. Dios, aquí está en sus notas, nos ha perdonado una deuda de pecado que nosotros nunca le habríamos podido pagar. Por tanto, debemos estar dispuestos a perdonar a quien peque contra nosotros. En esta semana escuché una historia de un joven que salió a hacer un evento en su escuela. Y ella fue y de repente su mamá y papá recibieron una llamada que alguien que estaba tomado lo chocó con ella y falleció, se murió. Y yo no sé si ustedes pueden imaginar lo que pasaron esa mamá y ese papá. Y el muchacho fue al cárcel y por años la mamá no lo podía perdonar, tenía tanto ira. Hasta que un día Dios habló a ella y dice, tienes que perdonar porque se está dañando a ti mismo. Y ella hizo la decisión de ir a visitar a este joven en la cárcel. Y ella nomás podía decir, perdóname. Y es todo, no podía hacer más. Se fue. Y ahí empezó una sanidad en su corazón. Y luego con tiempo, llegó el tiempo donde el joven tenía que ir a la corte. Y ella tomó la decisión de ir a defenderle. Y ella vino a la corte y pidió permiso para hablar y dice que él debe de reducir su tiempo aquí. Porque él tenía por la corte 22 años en la cárcel. Y por la razón de que ella fue, lo cortaron a la mitad, a 11 años. Y luego con tiempo empezó a establecer una relación con el joven, con el muchacho. Y poco a poco la familia de la señora, el señor que pasó esto a su hija, con tiempo adaptaron al joven como su propio hijo. El poder del perdón, ¿verdad? Versículo 31 a 35. Y vamos a esto es Dios hablando, es una ilustración, ¿ok? Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se
discutieron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, ¿cuántos saben que Dios se enoja? Envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda su deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Ok, vamos a poner los frenos ahí. Jesús está contando historias para ilustrar el reino de Dios. Y aquí acabamos de ver un rey que estaba enojado hasta para mandar al hombre a la cárcel para sufrir. Y vamos a explicar eso, porque cuando uno está leyendo la Biblia, ¿cómo es que Dios nos van a mandar a la cárcel? ¿O cómo que Dios quiere que nosotros sufrimos? Primeramente, sabemos esto, que Dios sí se puede enojar con nosotros. Es nuestro Padre. ¿Cuántos mamás y papás se pongan enojados con sus hijos en vez de cuándo? O todos los días. Dios, por el amor que tiene para nosotros, Él hace lo mismo. Y Él mandó, ¿verdad? La historia dice, a la cárcel, y para que no es que Él mismo hizo ¿cómo se dice la palabra? Torturarán. Pero es lo que iba a pasar cuando Él llegó a la cárcel. ¿Se me explicó? En otras palabras, cuando nosotros no perdonamos a los que hacen mal a nosotros, Dios no está de acuerdo con eso. Y Él se enoja con nosotros. Porque tanto lo que costó Él, y nosotros no queremos hacer lo mismo. Tanto que nosotros decimos, gracias por mi perdón, gracias, gracias, gracias. Pero no. A lo mejor, no. ¿Sí me entiende? Y Él está diciendo, tanto que hizo por usted. ¿Cuántos lo han dicho a su mamá o a sus hijos? Tanto que yo hago, el trabajo que yo hago y ustedes haciendo lo que da gana. Le da la gana, ¿verdad? Así es nuestro Dios. Y Él sabe. Él se enoja porque Él sabe, mientras que ese servidor no lo perdona, Él va a mantener en su propio cárcel por el resto de su vida. Si nosotros no perdonamos a los que nos hizo mal, nosotros mismos vamos a estar en nuestro propio cárcel de ira, de dolor, y eso va a crecer ahí dentro de nosotros y no va a ser bien. No vamos a vivir una vida, no lo vamos a disfrutar nuestra vida. No vamos a vivir en paz, no vamos ni poder ir a dormir en la noche con paz porque tenemos tantas cosas dentro de nosotros. Y vamos a vivir como si estamos en una prisión. Y es lo que no. ¿Cuántos quieren sus hijos vivir, que sus hijos viven así? Nadie. Ni Dios. Por eso es que Dios queremos mirar el perdón, la magnitud del perdón que Él nos dio a nosotros.
y hacer lo mismo aquí en la tierra, uno con otro. Así es cuando alguien hace algo a ustedes, o ya lo han hecho, y aunque no quieres o quieres, tienes que decir, Dios, ayúdame a perdonar a ellos. Nosotros como iglesia, va a pasar cosas, y ya he pasado cosas con personas, con diferentes cosas, ya sabemos, ¿verdad? Con diferentes personas que no creen como nosotros, o creen que no hacemos lo que debemos de hacer, o no saben lo que están haciendo, ni saben hablar español, no sé. Pero nosotros tenemos que mantener el paz y decir, está bien, si no me gustan, está bien, si no le gustan aquí, está bien. Y si hablaron mal de nosotros, nos perdonamos, pero nosotros vamos a ir a casa y dormir en paz, porque perdonamos a todo el mundo. ¿Sí me explico? Así vamos a hacer siempre en nuestra iglesia. No vamos a vivir abajo de una tensión porque no queremos perdonar a alguien que nos hizo mal, aunque era bastante fuerte. Igual ustedes como individualmente tienen que hacer lo mismo. Tienen que hacer lo mismo. Quiero terminar con un canto que vamos a pasar por video con la letra. Y parte del canto dice que Dios siempre nos perdona. Y quiero leer algunas de las palabras, pero ahorita va a poder cantar junto con el canto, pero quiero prepararte un poquito, que dice así: mi Padre creado, mira, mi corazón sostienes. Nadie es más grande que tú. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador. Nadie es más grande que tú. Si en esta mañana pensamos que no podemos perdonar, que no podemos hacer, acuérdate que nadie es más grande que Dios. Y Él nos puede dar el poder. Amén. Vamos si podemos ponernos de pie y podemos bajar las luces y enfocarnos por los siguientes 5 minutos. Y podemos terminar así.